Hola a todos, ¿cómo estáis? Me habéis extrañado el fin de semana pasado. Bueno, aquí estoy para traer un poquito más de entrenamiento. En el día de hoy quiero traer algunos consejos y animar a la gente que está comenzando en el ámbito profético y que a veces les gustaría moverse o fluir en un don que a lo mejor no tienen y que ven que otras personas sí que fluyen en él. Por ejemplo, los que no suelen tener sueños o visiones les gustaría, pero a lo mejor ellos son un poco más dados a escuchar ese mensaje directo de Dios o abrir la palabra y ahí el Señor hablarles. Cada uno de nosotros tenemos un tipo de don que el Señor nos ha dado y en él tenemos que entrenarnos y no estar buscando mucho el querer el don de otro. Luego lo explico mejor, así que si quieres saber un poquito más de esto, no te vayas porque enseguida comenzamos. ¿Te ha pasado que en algún momento te das cuenta que a lo mejor tienes un hermano en la congregación que siempre está diciendo que el Señor le da sueños y dices, wow, cómo me gustaría tener sueños, me gustaría ser como esa persona? Bueno, te cuento una cosa y es que cuando tú eres usado por Dios, habrán personas que también quieren ser como tú. Cuando yo empecé a caminar en el ámbito profético, mi compañera que creció al lado conmigo en ese momento, ella era abrir la palabra de Dios, era impresionante como el Señor le hablaba a través de la Biblia, de cada versículo, era increíble y yo quería tener lo que ella tenía. Pero a mí el Señor me ha hablado siempre audible, yo puedo escucharlo, Él me dice escribe y yo empiezo a escribir y últimamente ya no tengo que escuchar que escriba, pero Él me va hablando, yo lo voy escuchando, lo que Él me dice. Entonces, ella quería lo que yo tenía y yo quería lo que tenía ella. Esto suele pasar siempre, admiramos el don que tiene otra persona y a veces nos desenfocamos del don propio. La palabra de Dios nos lo dice en Corintios. Allá en el capítulo 12, en la parte que siempre estoy diciendo que es importante tener en cuenta, Corintios 12, del 1 al 9 más o menos, dice que el Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que identificar el don con el que el Señor nos usa. Si a ti el Señor te usa con sueños, o te usa con visiones, o con la palabra escrita, los versículos, tú abres la Biblia y el Señor te empieza a hablar a través de su palabra escrita, y de ahí te da revelación. Si te pasa como me pasaba a mí o me suele pasar que escucho ese mensaje que entra en mi espíritu para hablarlo, si a lo mejor estás intercediendo y ahí el Señor empieza a darte revelación. Todo esto, o si tienes el discernimiento de espíritu superactivo y el Señor te indica dónde moverte con ese discernimiento, cada uno de estos aspectos son los dones que el Señor nos ha regalado individualmente como Él ha querido. Es cierto que algunas personas pueden tener más de un don, pero tú tienes que ver cuál es el don fuerte con el que tú te mueves y empezar a crecer en él. Tal vez tú digas en este momento, pues no lo tengo muy claro cuál es mi don. En eso te puedo ayudar yo, te puedo decir que si tú quieres, lo sabe la gente que me tiene más cercana, pero incluso las personas que viven en otro país me pueden escribir al correo electrónico, que lo dejaré luego para que lo podáis tener. Y podéis escribir, hacer preguntas, incluso podemos conectar en algún momento en alguna videollamada y os puedo estar ayudando para que tengáis más claro cuál es el don con el que el Señor os está moviendo, os quiere ayudar, os quiere usar y yo poder estar ayudando a hacer que ese entrenamiento profético del cual se trata este canal pueda ir avanzando. Porque la idea, como digo siempre, es que sirvamos mejor en el reino, que nos entrenemos para ello. Estar, como digo, y dentro de la palabra de Dios viendo cuál es el don con el que tú te mueves más y estar meditando en la palabra sobre ese don. Por ejemplo, las personas que tienen sueños, que tienen visiones. Daniel habla de cómo el Señor le hablaba a través de visiones. Tenemos a José, que él habla de cómo el Señor le hablaba a través de sueños. Y así puedo estar hablando mucho más de muchos profetas. Pero como digo, tienes que primero identificarlo. Primero importante, identificas cuál es el don con el que el Señor te usa y a partir de ahí empiezas a desarrollarlo, a entrenarte y a ir haciendo que ese don crezca. Así que mi invitación en este día es, empieza a posicionarte dentro del don que el Señor te ha dado y a potenciarlo para que el Señor te pueda usar cada día más y seas mucho más eficiente, eficaz, excelente en lo que tú hagas en el reino, en el lugar donde el Señor te ha llamado, en esa congregación donde eres parte, para que seas de bendición para otros. Quiero saludar a la gente que se ha ido poco a poco añadiendo al canal.
Que el Señor les bendiga grandemente y bueno, decir que con todo mi amor sigo buscando cada vez más que el Señor me guíe hacia dónde poder dar algo de entrenamiento, tanto para la gente que lleva poco tiempo y está comenzando o para la gente que lleva un poco tiempo más. Así que como digo, una servidora desde España os envía un abrazo grandísimo y bueno, bendiciones, dejadme vuestros comentarios, darle like si os ha gustado el vídeo y continuamos creciendo y sirviendo mejor en el reino. Hasta la próxima.